Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu programa Luz y Sal. Bueno, aquí estamos como todos los lunes al pie del cañón. Si me estás viendo por primera vez, mucho gusto. Mi nombre es Julián y recuerda que me puedes ver a través de Facebook por Luz y Sal, tal como está aquí, o en YouTube por Julián Rebolledo. Recuerda darle like o suscribirte ahí en la campanita en YouTube para que te lleguen más palabras. Y bueno, ya entrando en materia, voy a hablar de la palabra que tenemos para este día, el cual hemos titulado el pan de vida. Y bueno, ya identificamos el camino, identificamos cómo edificar nuestra casa y ahora quiero que vayamos al siguiente paso, que es alimentarnos. Pues si nosotros no comemos, pereceremos, ¿verdad? Necesitamos alimentarnos para poder vivir. Y quiero llevarlos a la palabra. Quiero que vayamos ahí en Marcos capítulo 7, versículos 5 al 7. Y la palabra dice así. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto le decían los fariseos a Jesús al ver a sus discípulos comer con las manos sucias. Pues según sus tradiciones no comían si antes no se lavaban las manos. Y Cristo les da una enseñanza que los deja quietecitos, los dejó calladitos, porque ellos pensaban que pues por saber la ley, por sacar pecho de ello, podían juzgar y podían condenar. Pero lo malo es que no la cumplían toda. Por eso Jesús les contesta con tal dureza y los llama inclusive hipócritas. Pero miren, no es aquí exactamente donde los quiero llevar. Necesito llegar aquí para poder ir a donde queremos ir. Vayamos un poco más allá en los siguientes versículos. Ahí en el mismo capítulo 7, más adelante en los versículos capítulo 7, en los versículos 14 al 23. Y dice la palabra, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entonces entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Ahora, esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¡Wow! Esto es una lista muy intensa, pero muy específica. Ahora, ¿qué nos enseña esta palabra? Bueno, vamos a partir del punto de entender primero. Partamos del punto de vista que para tener una buena salud, es obvio que nosotros tenemos que primero lavarnos bien las manos antes de sentarnos a la mesa a comer, ¿verdad? Pues por cuestión de higiene tenemos que hacerlo. Y especialmente pues ahora con todo lo que estamos viviendo, con todo esto que está pasando del COVID, pues tenemos que estar seguros de que no tenemos las manos sucias. Pero miren, Jesús en ese momento podía ver las intenciones de los corazones de aquellas personas. Él veía por qué los fariseos juzgaron a sus discípulos. Y miren, recordemos que Dios conoce nuestro corazón. Miren, Jesús les hizo entender que sus tradiciones eran solo eso, solo tradiciones. Y que lo más importante era lo que había en sus corazones. Aquí nos pone un poquito a pensar, miren. Hoy en día muchos, de alguna manera, hacemos como aquellos fariseos. Ahora, nos es fácil juzgar o nos es fácil condenar. Y miren,
Ha pasado el tiempo y las cosas no cambian. Seguimos, con tradiciones que van de generación en generación. Encerrados en un edificio, pero no hemos entendido el mensaje. Tanto los que comemos con las manos sucias, como los que juzgamos a los que comen con las manos sucias. Esto nos pone a pensar un poco. Y es que, pues, así como nos está enseñando Jesús, es que tenemos que entender este mensaje. No es lo que entra por nuestra boca, es lo que sale de ella, porque del corazón sale. Mire, Jesús dio una lista muy explícita de todas aquellas cosas, inmundas por cierto, que nos pueden matar, más que una bacteria. Y no estoy diciendo con esto que no le demos importancia a nuestra higiene, no, por supuesto que no, tenemos que darle importancia a nuestra higiene. Pero veamos uno de estos ejemplos. Mire, cuando cometemos una infidelidad, por ejemplo, esto no pasa así en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros lo pensamos, lo analizamos los pros, analizamos los contras y entonces vamos y cometemos el pecado. Ahora, todo esto es lo que contamina al hombre. Esta es la comida que el enemigo nos quiere dar. ¿Por qué? Pues precisamente porque él sabe que contaminándonos a nosotros, pues así mismo nosotros podemos contaminar a los demás. Ahora, recuerden que de nuestra boca salen palabras de bendición o salen palabras de maldición. Miren lo que nos dice Proverbios en el capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Piensa bien esta palabra. Ahora, tenemos que alimentar nuestro corazón con cosas que nos hagan provecho. Y el mejor alimento para nuestro corazón lo recibimos nosotros a través de Cristo, del amor. Recuerden, Dios es amor. Ahora, cuando nosotros permitimos que cosas como la amargura entren a nuestro corazón, que todo tipo de pecado entre en nuestro corazón, tal como nos enseña Jesús en esas palabras, nos vamos a contaminar. Y por ende vamos a terminar contaminando a los demás. Pero si por el contrario, nosotros nos alimentamos de amor, si cuidamos lo que se anida en nuestro corazón, entonces podemos caminar sin temor de contagiar a nadie. Mejor dicho, no necesitamos ningún tipo de vacuna. Ahora, yo aquí estoy hablando espiritualmente. No quiero que digan, no, Julián ya dijo que no nos vacunemos, que ya no necesitamos la vacuna. Nada que ver, yo no estoy hablando de eso. Y eso quiero que quede bien claro. Yo no me refiero a eso. Eso es otro tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando nosotros en este momento. Yo me refiero al alimento espiritual. ¿Ok? Estamos hablando espiritualmente. Ahora, quiero llevarte al siguiente versículo porque quiero concluir esta reflexión. Y quiero que meditemos en esto. Juan, capítulo 6, versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quiero que pienses quién es el pan de vida. Mire, en el pasado Dios le dio al pueblo de Israel el maná que caía del cielo para saciar su hambre. Pero ahora Jesús nos dice, yo soy el maná que calmará tu hambre para siempre. El pan representaba un alimento básico en la dieta de todos los judíos. Y el maná era un recuerdo maravilloso de lo que Dios había hecho por sus antepasados. Pero ahora Jesús se ofrece a sí mismo y nos dice que Él es capaz de saciar toda necesidad espiritual en nuestra vida, aún en los momentos más difíciles. Y Él lo puede hacer en una escala mucho mayor de lo que lo experimentaron los israelitas de aquel éxodo. Miren, los israelitas tenían que buscar a diario el maná porque cada día volvían a tener hambre y su cuerpo pues necesitaba el alimento. Pero Jesús nos promete que el que viene a Él, o sea, nosotros los que vamos y lo buscamos, jamás volveremos a tener hambre y jamás volveremos a tener sed. O sea, el que a mí viene, dice Jesús, nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El hambre y la sed son dos necesidades básicas en la vida del ser humano. Sin ellos es imposible vivir.
Pero aún cuando ambas necesidades son saciadas, se volverán a hacer o se volverán a experimentar, o sea, volveremos a tener hambre y sed al otro día, porque ahí me da hambre y sed hoy, y mañana vuelve y me da hambre y sed, y yo puedo comer y vuelvo y me da hambre, y vuelvo y me da sed. Ahora, Jesús nos promete que si nosotros vamos a Él, jamás volveremos a tener necesidad. Y Él se lo dijo a aquella mujer samaritana que encontró en el pozo, cuando Jesús le pregunta a ella que le diera de beber. Y ella, como era samaritana y Jesús judío, le pregunta pues cómo Él le pide a ella que le diera de beber. Y pues ya que judíos y samaritanos no tenían ningún tipo de relación, eran por cuestiones no se podían hablar. Pero Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva y nunca más volverías a tener sed. Hoy Cristo te dice, yo soy ese agua viva, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre ni nunca más tendrá sed. Él es nuestro alimento, Él saciará todas esas cosas. Él es paz en medio de la tormenta. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Tal como dice esta palabra. Los antiguos comían maná para saciar su hambre. Jesús es el maná. Él es el pan de vida. El que a Él va y el que a Él cree, nunca más vuelve a tener hambre ni sed. Y Él se refiere a lo espiritual. Cuando lo buscamos en nuestros momentos difíciles, en nuestras necesidades, Él va a saciar esa necesidad. Él va a saciar ese hambre de querer algo más. Porque en lo natural siempre vamos a buscar querer algo más, querer tener algo más, algo que sacie esa necesidad que tenemos nosotros por dentro. Jesús nos da esa paz, Jesús nos da esa tranquilidad. Él es el pan de vida, el que nos va a saciar de esa hambre y esa sed. Y nunca más volveremos a sentir hambre ni sed. Solo búscalo, recíbelo en tu corazón y cree en Él tal como dice Jesús en esta palabra. El que cree en mí, no es decir yo lo recibo, es también creer en Él para que su hambre y su sed sean saciados. Esta es la palabra que te dejo para el día de hoy. Quiero que la pienses, que la medites, que la escudriñes y mastícala. Óyela 1 o 2 veces hasta que sientas en ti que el Señor te está hablando. Que Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Chao, chao. Nos vemos hasta la próxima.